Mira, desde hace algún tiempo hay una tendencia circulando en redes sociales que ha hecho creer a muchas personas que comer sus alimentos en cierto orden podría mejorar la respuesta a la glucosa en sangre y como consecuencia supuestamente mejorar su salud metabólica. Pero veamos qué nos dice la evidencia más reciente, no sin antes de recordarte que si te gustan estos episodios más cortitos, le des me gusta al vídeo si me estás viendo en YouTube y te suscribas al canal o me dejes tu valoración de 5 estrellitas si me estás escuchando desde Spotify o desde cualquier plataforma de podcast. En un estudio publicado a finales del año pasado en la prestigiosa revista Nutrients, se estudió el efecto que tenía en el riesgo cardiometabólico dejar para el final de la comida a los carbohidratos en personas con prediabetes. Se realizó en 39 adultos con un promedio de edad de 60 años con prediabetes y sobrepeso o obesidad, es decir, personas relativamente enfermas y cercanas o ya en la tercera edad. En un ensayo controlado de 16 semanas, los participantes recibieron consejos nutricionales estándares o consejos nutricionales junto con el consejo de dejar los carbos para el final de sus comidas. El consejo de dejar para el final de sus comidas a los carbohidratos se refería a comer de primero los vegetales y las proteínas y después a los carbohidratos almidonados. Es decir, que si en una preparación tenías una ensalada de hojas verdes, algún tubérculo o arroz y un trozo de carne, debían primero comer la ensalada junto con la proteína, dejando para el final al carbohidrato, que en este caso sería el tubérculo o el arroz. ¿Cuál fue el resultado? La única diferencia estadística fue que el grupo que modificó el orden de los alimentos, dejando los carbohidratos para el final, consumió más proteínas. También aumentaron su consumo de vegetales. Este resultado es de esperarse porque eran alimentos a los que le estaban dando prioridad dentro de sus comidas. ¿Quiere decir esto que dejar los carbohidratos para el final no sirve absolutamente de nada? Pues varios estudios han probado en el pasado que el orden en el que comes ciertos alimentos podría mejorar la respuesta del azúcar en sangre después de las comidas. Estudios que examinaron la respuesta glucémica a una sola comida demuestran que dejando para el final los alimentos ricos en carbohidratos generalmente atenúa el aumento postprandial de la glucosa en sangre. Además, este efecto se ha documentado en personas con niveles saludables de glucosa en sangre, así como en personas con prediabetes o diabetes tipo 2. Sin embargo, una limitación notable de la evidencia de los ensayos agudos es la duración total en la que se evalúa la respuesta glucémica postprandial. Prácticamente todos los estudios en esta área de investigación midieron la respuesta glucémica durante 2 a 3 horas. Dos estudios separados en participantes con diabetes tipo 2 informaron que dejando los carbohidratos para el final resultó en niveles más bajos de glucosa en sangre entre 30 y 90 minutos después de la comida, en comparación con consumir los carbohidratos de primero. Pero el nivel de glucosa en sangre más tarde, es decir, entre 180 y 240 minutos, fue menor cuando los carbos se comieron de primero. Entonces, si una intervención con carbohidratos al final de la comida mejora los niveles de glucosa en sangre solo por un breve periodo de tiempo, pero no se traduce en mejoras en el nivel promedio de la glucosa en sangre de 24 horas o en la hemoglobina glicosilada, quiere decir que es de poca utilidad para mejorar los resultados de salud a largo plazo. Por lo tanto, es importante examinar si los resultados de los estudios a más largo plazo coinciden con los datos de los estudios agudos. Ha habido otros 2 ensayos controlados aleatorios a largo plazo que involucraron intervenciones con carbohidratos al final de la comida. El primero, que duró 2 años, asignó a los participantes para que recibieran consejos estándares sobre alimentación saludable para la diabetes tipo 2 o instrucciones para consumir vegetales sin almidón antes que carbohidratos con almidón en cada comida. La hemoglobina disminuyó en ambos grupos en comparación con el valor inicial, pero la disminución fue mayor en el grupo que dejaba los carbohidratos para el final. Al interpretar estos hallazgos, es importante considerar la posible influencia de las diferencias en la ingesta de nutrientes. Al final del estudio, el grupo que comía los alimentos ricos en carbohidratos para el final de la comida tuvo una mayor ingesta de proteínas, fibra y vegetales verdes en comparación con el valor inicial. De acuerdo con estos resultados, el estudio también informó una mayor ingesta de proteínas en el grupo que comía vegetales y proteína de primero en comparación con el grupo de control y un aumento en la ingesta de vegetales en comparación con su valor inicial. Como tal, es posible que los efectos beneficiosos de una intervención dejando los carbohidratos para el final de las comidas se deriven en gran medida en cambios de la ingesta de nutrientes, específicamente un aumento en la ingesta de proteínas, fibra y verduras. El mecanismo de acción propuesto es que el consumo de proteínas y o grasas mejora la secreción de GLP-1, una hormona que estimula la secreción de insulina, retrasa el vaciado gástrico y suprime el apetito.
La fibra también parece retrasar el vaciado gástrico, presumiblemente al aumentar la viscosidad de la masa de alimentos en el tracto intestinal. La fibra también puede mejorar de forma aguda los niveles de glucosa postprandial al reducir la absorción intestinal de carbohidratos y de grasas, mientras que puede facilitar los beneficios a largo plazo al alterar la composición de la microbiota intestinal. En el segundo estudio, que incluyó una intervención en el orden de las comidas que duró 8 semanas, indicó a 2 grupos que consumieron una dieta estándar restringida en calorías, es decir, con un déficit energético diario de 200 calorías para la diabetes tipo 2. La única diferencia entre los grupos fue el orden en el que se consumieron los alimentos en el almuerzo y en la cena. Aunque las medidas de control glucémico mejoraron en comparación con el valor inicial en el grupo que solo consumía sus carbos al final de la comida, no hubo diferencias claras entre los grupos en cuanto a los cambios en los resultados examinados, con la excepción del coeficiente de variación, una medida de la variabilidad glucémica, es decir, cuánto fluctúan los niveles de glucosa en sangre con respecto al nivel promedio de glucosa en sangre de 24 horas, que disminuyó, es decir, mejoró en el grupo que dejaba los carbos de último en comparación con el grupo de control. Como lo demuestra lo anterior, existe evidencia relativamente débil que indica que una intervención con carbohidratos al final de la comida puede mejorar el control glucémico en participantes con diabetes tipo 2. Es por eso que el estudio más reciente es importante, ya que examinó los efectos a largo plazo de una intervención con carbohidratos al final de las comidas en participantes con prediabetes. Incluso más que la evidencia limitada en participantes con diabetes tipo 2, no pareció haber ningún beneficio de una intervención con carbohidratos al final. Hay algunas posibles razones que podrían explicar la falta de efecto. Es importante considerar la intervención utilizada en el grupo de control. Tanto el grupo de intervención como el de control recibieron asesoramiento nutricional estándar de un dietista que consistió en educación sobre el tamaño de las porciones, los macronutrientes, bebidas saludables y limitación del consumo de sal, por ejemplo. Es posible que si el grupo de control no se hubiera sometido a ningún tipo de intervención dietética, es decir, que no recibieran asesoramiento nutricional y continuaran con su dieta habitual, hubiera habido diferencias más significativas entre los grupos en los resultados examinados, ya que hubo un número de cambios en la ingesta dietética informados en el grupo de control en comparación con sus valores iniciales. Además, según la evidencia de ensayos agudos, el efecto de una intervención con carbohidratos a lo último de la comida es mayor cuando se compara con una intervención con carbohidratos al inicio de la comida, a diferencia de cuando todos los componentes de la comida se consumen simultáneamente. En el estudio publicado en la revista Nutrients no se informó que se hubieran dado instrucciones específicas al grupo de control con respecto a qué alimentos consumir de primero o último en cada comida. Aunque estos factores pueden eclipsar los beneficios potenciales de una intervención como esa, la intervención utilizada en el grupo de control en el estudio en mención fue similar a las utilizadas en los estudios con participantes con diabetes tipo 2, y estos estudios aún informaron efectos beneficiosos de una intervención con carbohidratos al final de la comida. Como tal, es posible que una intervención con carbos para el final simplemente no tenga efectos clínicamente significativos sobre el control del azúcar en sangre en personas con prediabetes. Un último factor que puede haber contribuido a la falta de diferencias significativas entre los grupos es la adherencia a la intervención de carbohidratos al final de la comida. Los datos de las encuestas completadas por los participantes del grupo de intervención indicaron que el 61% de los participantes comía verduras y proteínas antes de los carbohidratos en las comidas más de la mitad del tiempo, mientras que el 33% respondió casi todo el tiempo y casi el 6% respondió la mitad del tiempo. Entonces, la adherencia a la intervención no fue perfecta y esto podría haber contribuido a la falta de diferencias entre los grupos. En resumen, se ha demostrado que una intervención en la dieta dejando los carbohidratos para el final de la comida mejora la respuesta glucémica postprandial en ensayos agudos en participantes con o sin control glucémico alterado. Pero falta evidencia de ensayos controlados aleatorios que indiquen que esta estrategia mejora las medidas de control glucémico a largo plazo. Puede haber un pequeño beneficio de una intervención de este tipo en personas con diabetes tipo 2, pero el estudio más reciente no logró replicar estos hallazgos en personas con prediabetes. Se necesitan más ensayos controlados aleatorios para determinar si una intervención con carbohidratos al final de la comida puede mejorar los marcadores del control glucémico a largo plazo en personas con prediabetes. De lo que sí puedes estar seguro o segura es que hacer cambios en tu alimentación, más allá del orden en el que consumas tus alimentos, va a traer grandes beneficios en tu salud cardiometabólica.
Ningún truco o hack va a superar un cambio profundo en la forma en la que te alimentas, así que déjate de estar buscando atajos en tu alimentación si está basada en porquería y empieza a tomar decisiones inteligentes a la hora de comprar los alimentos que luego vas a comer. Ese es el mejor hack que puedes hacer para controlar tu glucosa en sangre. Nos vemos en un próximo episodio y espero que ya te hayas suscrito al canal, le hayas dado me gusta y me hayas dejado la valoración de 5 estrellitas si escuchas esto desde Spotify o desde cualquier plataforma del podcast.